ustedes. Sí. A ustedes por existir. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿y tú? Bien, Jerry. Aquí, pues pareciera que como que acabamos. Como déjà vu. Sí, no sé por qué como que tenemos un déjà vu de que algo grabamos, y algo no. pasó, la película de Matrix, un déjà vu. Pero, Jerry, estamos otra vez en estos viernes de The Warning que los suscriptores, la gente, los fans ya esperan, lo habíamos dicho la vez pasada. Y Jerry, bueno, pues acercándose más el concierto de las guaguas, de las Tesorito, en el que ahí estaremos, ¿no? Sí, ahí vamos a estar y sobre todo que queremos darles la primicia de que, bueno, estamos planeando hacer una reunión con los fans. Una reunión previa, una party, ¿no? Una party Así es. antes del concierto. Exacto. Para los que quieran ir ahí, echarse una chela y saludar. Así es. Y de ahí, pues, irnos al concierto. Todavía estamos en decisiones estratégicas de dónde va a ser, pero les vamos adelantando que tiene que ver con un buen pop, ¿no? Un buen pop. Un pop. Con cerveza, así ¿no? es, con cerveza, Esto es rock pop. and beer. Así es. Entonces, les estaremos dando algunas pistas. Ya nos vamos acercando al concierto de las guaguas. Y nosotros, Jerry, estaremos el viernes 7 de febrero. Se alinean los planetas. Porque viernes de The Warning. Así es. Vamos a ir al viernes de The Warning del concierto. Exactamente. O sea, más coincidencia y más alineado no puede De hecho, estar. Creemos que las mismísimas huevas decidieron abrirlo en viernes para que agarráramos boleto en viernes. Exactamente. O sea, todo se alinea. Sí, Jerry, pues en este viernes de The Warning, como siempre, muy ilusionados, te tengo más bien tú trajiste una sorpresita. Ok. Me gustaría que la presentaras, Jerry. En esta ocasión, ¿qué tenemos? Es una English Pale Ale de nombre Cirquera. Cirquera, Jerry. Ajá, Cirquera, así le decían una compañía. La cosa es ver si es mexicana, ¿no? Es producida en Querétaro. Querétaro, así es. Entonces es una English Pale Ale, Jerry. Que vamos a ver qué tal. Perfecto. Y fíjate que nos da algunos tonos dulces, ¿no? Está como medio dulce y clara, amargo. Entre clara y oscura, exactamente. Ligera y o sea, es una densa. Es una media. Jerry, por favor. Sí, yo ya acuérdate que yo ya tomo riesgos, pero fíjate que tiene otra vez ese color como... Ajá, como habíamos dicho un color como de aguas, como turbio, ¿no? Como turbio. Así es, turbio. Jerry, déjame servir, porque aparte, Jerry, ya estamos en época navideña. Ajá. Y ya se vale... A ver, porque se me quedé a pie. No, ya. Ya se vale, pues ya vienen los brindis, ya viene todo lo que tiene que ver con convivencias familiares. Y Jerry, pues vámonos con esta chela cirquera. A ver, ¿qué tal? Fíjate, ya muy estética de inicio. Jerry, saludcita. Vamos a ver qué tal. Ok. ¿No te recuerda Me recuerda la saga un poquito. Así es, de nuevo. ¿Cómo añoramos? ¿Cómo añoramos esas? ¿Cómo añoramos esa saga? Esa saga y esas osadías. Sí. Así es. Bueno. Fíjate que sabor cítrico, rico, refrescante, ¿no? Cítrico, no tan cítrico. O sea, como que se queda refrescante, no tan refrescante. Exacto. Se queda entre una IPA y una ale. O sea, está interesante, está rica y deja buen saborcito. Sí. Jerry, oye, pues vámonos en este viernes de The Warning nos han pedido, Jerry, que también reaccionemos a canciones, no solamente en inglés. Ajá, sino que, haciendo alusión a que las guaguas son de México. Así es. Y pues también cantan en español. Así es. Pues nos hemos saltado por alguna razón todas las versiones en español, pero esta vez dijimos... Venga de ahí. Y hoy, Jerry, queremos presentar Narcisista en Pepsi Center, ¿no? Live. En Pepsi Center, que ha sido un bombazo Pepsi Center, Jerry. Entonces, Narcisista ahora en nuestro idioma nativo, en el español, y pues vamos a ver lo que te parece, Millán. Que precisamente, dato curioso y que me corrijan si estoy mal, Narcisista precisamente la compone, creo, Pau en respuesta a ese ataque de por qué en inglés y por qué exacto, en su idioma. Exacto.
Pero Entonces, puede ser una buena reacción en esta Viernes de The Warning, la primera vez que hacemos en español, exacto, con las guaguas, con las tesoritos. Vámonos, Jerry, con Narcisista en vivo desde el Pepsi Center. Excelente. Vámonos, Jerry. Ok, Ciudad de México. ¿Están listos para cantar? Los quiero escuchar, ¿ok? Esto es Narcisista. Dicen que hay que rezar por mí. a ver, empezamos. Ya empezó duro, ¿no? Ya empezó duro. Como siempre, Ale abriendo con el bajo, ¿no? Inmediatamente causa furor. Sí, ese bajo. Yo creo que la gente ya sabía en ese momento qué canción era. Lo que venía. Lo que se venía. Aunque no recuerdo si en el disco empieza con ese bajo así. Creo que sí. O se avienta la intro O se para avienta esta, la ¿no? intro. Ajá, Ten, ajá, ten, ajá, ten. ajá. Pero otra vez esta parte como dramática, prendiendo las luces, entra Pau, entra Dani Apareciendo, primero y ajá. luego entra Dani. Lo dan exactamente. y Siempre con buenas sorpresas, ¿no? siempre con buenas sorpresas y pues obviamente se ve que esta rola es de las favoritas de la afición. ¿Crees que la canten en esta trilogía de conciertos que viene, Jerry? Ah, seguro. ¿Sí? Seguro. O sea, tenemos paz asegurado. Sí. Excelente. Bueno, vamos a ver qué tal se va a poner ese rollo. Tan preocupados, pero no veo que estén rezando tanto. No es para tanto. Dejen ya sus vicios, aléjense de mí, por favor. Critíquenme un poco más. Me encuentro entretenida al escuchar todo lo que dicen, lo que maldicen. Déjenme reírme un poco más. Porque tú no sabes nada. Corres la voz y no te calles, me tapo los oídos y simplemente digo na, 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 na. Déjeme negar la lista, no soy loca ni malinchista. Na, 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 na. Dicen que soy egoísta. Público haciendo el coro. Pues fíjate que ese riff se me hace espectacular, además de que es muy, muy ¿Me lo dijo? además de Característico. característico. Ok. O sea, y le va muy bien a la canción. Sí. Y creo que lo hace sumamente pegajoso. Sí, sabes que también a mí me gusta cómo entran las voces, ¿no? Ujú. O sea, viene una voz en el precoro y luego entra fuerte en el coro las tres voces. Ujú. Y además, lo padre de The Warning es que aunque estén cantando las tres al mismo tiempo, se distingue perfectamente cada una de las voces de ellas, ¿no? Igual O sea, que sus instrumentos. Exacto. O sea, es verdaderamente muy... es un balance entre las tres, ¿no? Exactamente, Está muy padre. Ya no sé qué hacer, no le veo el punto a pretender, no intento más.
porque yo ya sé que tras de las cortinas ellos siguen hablando. Buenas intenciones siempre salen sobrando. No creas que me engañas con ese disfraz. Porque tú no sabes nada. Corres la voz y no te callas, me tapo los oídos y simplemente digo déjenme negar la lista, no soy loca ni malinchista. Oye, y muchos que lo critican, que las critican de que no cantan más en español y eso, y que no, que deberían de hacerlo. Sí. Y sin embargo, en otros países, por ejemplo, en Polonia, llegaron y tocaron esta canción. Sí. Y y todos los polacos cantando la canción en español. Oye, que no sabían qué decir. No sabían ni qué decían. No sabían ni qué decían. Pero se saben la Pero ahí está, canción sí, claro, y sí. la cantan. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no podemos ser más así acá, no? ¿Qué importa que canten en inglés? ¿Qué importa que canten en francés? Porque cantan amor en francés. Sí, claro. O sea... Yo creo que la valía de la música es que es universal en cualquier idioma, ¿no? Y es abrir fronteras, es romper fronteras. Es abrir y fronteras. desgraciadamente, nos guste o no nos guste, el inglés no deja de ser el idioma más universal. O sea, La nos mayoría puede molestar a así todos, es, ¿no? Pero la mayoría de los grupos en el planeta cantan en inglés. cantan en inglés. Y, Exacto. bueno, Y hay grupos así es. alemanes muy famosos que cantan, que se hicieron famosos cantando en inglés. Claro, o sea, está Rammstein, Está Scorpions, sí, está Halloween. Halloween. Sí. Entonces, Sí, pues, sí. desgraciadamente... ¿Sabes qué? No molesten a las guaguas. Sí, exactamente. O sea, ya. O sea, Si tienen algo contra las guaguas, que nos vemos a la salida. nos vemos a la salida y se meten con nosotros, Sí, por así favor. es. Dicen que soy egoísta, condenada narcisista. Perdón que te para acá, pero se sigue oyendo, el bajo se oye padrísimo. Sí. O sea, y a ver, sí queremos decirles que no tenemos acá un gran... Sí, no tenemos un home theater. No, aquí sino un surround ¿no? system. O sea, tenemos un monitor al lado de nosotros. Con las bocinas medio chiquitas y... Pero qué Pero sí, padre muy se oye o sea, a mí me encanta oír en las canciones el bajo, porque aunque sea el instrumento que está un poco más oculto, pero siempre lleva un ritmo, una cadencia. A mí me encanta cómo se oye y cómo le dan prioridad, o sea, The Warning al bajo le da prioridad porque, Exacto, o sea, porque exacto, tiene exacto, un bajo exacto, de un super nivel, ¿no? Sí, Entonces, realmente la manera en la que resaltan los tres instrumentos siempre ha sido algo que siempre vamos a sacar. Y no nos vamos a cansar de decir. Así es. Esperemos Y tomando ese solo, no me acordaba, no sé si lo toca especialmente, a ver si nos recuerdan en los comentarios. Si así, es que, digo, ya sabes cómo está mi memoria, ya tengo bastantes años. Sí. Pero no recuerdo si en la canción el solo va así o es una improvisación. Ok, que nos digan, Jerry, que lo digan. Está haciendo ahí una improvisación, pero, o sea, se echa el riff precisamente del coro como solo y me pareció espectacular. Sí. Volveré a negar la lista, no soy loca ni malinchista. Dicen que soy egoísta, condenada narcisista. ¡Muchas gracias! A ustedes. Sí. A ustedes por existir. Ustedes por existir. Tesoritos. No. Sí, a ver, ya sea en español, en inglés, en chino, mandarín, Sí, en francés. japonés,
lo que está causando de The Warning es brutal. O sea, sea cual sea el lenguaje en el que estén interpretando sus rolas, porque al final es la música, ¿no? Es la música, es este estilo del que están haciendo gala las guaguas. Y igual se disfruta en español que en inglés. Es la neta. Sí. ¿No? Y la verdad es que, digo, mientras sean de este calibre, pues en el idioma que sea, ¿no? ¿Para qué necesitamos? Exactamente. Pero pues, Jerry, fíjate que me gustó. Fíjate que me gustó que haya sido esta primera vez que reaccionamos en español. Yo le doy un 8-9. ¿Tú le das un 8-9? Un 8-9 a Narcisista, mi Jerry. ¿Cómo ves? Me parece una buena calificación. ¿Tú, mi Jerry? Yo creo que también me voy a ir con el 8-9. ¿Sabes que te quedaste con ganas del 9? Me quedé con ganas del 9, pero porque sé que en ese concierto... Bueno, es que sí, puede ser todas 9, pero... Sí. Bueno, yo sí le pongo el 9. Eso, vámonos. Sí, vamos por el 9. Oye, Jerry, ¿qué te parece si lanzamos una pregunta a nuestros suscriptores para que nos comenten posterior a esta? Ok. Jerry, ¿qué te parecen a ti los celulares en los conciertos? A ver, no la contestemos ahorita. No la contestemos. ¿Qué te parece si la comentamos en el otro viernes de y que nos pongan si están a favor o en contra? Exactamente. Que ya es un tema que muchos de los artistas que se están presentando ya están exigiendo no celulares, ¿eh? Pues sí, o a otros ya incluso dicen sáquenlos. O sáquenos. Y alumbren con sus celulares. Ustedes, amigos, amigas, son de los que ven los conciertos a través de una pantalla. O los disfrutan. O los disfrutan como los disfrutamos en los 90s o hace 20 años, ¿no? A ver qué nos comentan, ¿no, Jerry? Jerry, cirquera. La cirquera me gustó. No haga circo, Jerry, me gustó, por favor. No, me gustó. Y sin circo, maroma y teatro, yo creo que un 8-8. Fíjate que sí, fíjate que me gustó, casi no se notó. Me la estuve disfrutando durante las guaguas. Fíjate. Todavía esto. Me acabas de dar mi regalo de Navidad. Mi regalo de Navidad, las gotitas de la felicidad. Jerry, yo sí me voy también con un 8-9, fíjate. 8-9 con esta cirquera, me gustó. English Pale Ale y la disfrutamos. Jerry. Pues pónganos en los comentarios primero lo de si les parece que usen los celulares en los conciertos. Sí, a ver qué opinan de eso. Suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando saquemos un nuevo video. Así es. Y pues aquí estamos en Rock and Beer. Jerry, pues terminamos una nueva cápsula. Sí, vámonos y con más viernes de The Warning. Listos, vámonos.